Bueno, el día de hoy vamos a continuar nosotros estudiando el tejido sanguíneo. Vimos cómo se forman las células sanguíneas y las plaquetas por parte de la médula ósea o del tejido mieloide, que precisamente en esta última diapositiva que vimos en la clase anterior, está resumido todo esto. Mencionamos que la médula ósea está en el interior de los huesos, o el tejido mieloide está en el interior de los huesos, en algunas regiones en los adultos ya, y que ahí vamos a encontrar células madre pluripotentes, que esas células madre pluripotentes le van a dar origen a las células madre multipotentes, y las células madre multipotentes le van a dar origen a células que ya van dirigidas hacia cierta diferenciación celular. Por ejemplo, esta línea que tenemos acá va dirigida a que se formen los eritrocitos. Estas que se llaman, que de alguna manera son como explosiones, son grupos de células explosivas, le dan origen a las unidades formadoras de colonias, y las unidades formadoras de colonias ya le dan origen a la siguiente célula que se está diferenciando hasta llegar a un eritrocito. Lo mismo podemos decir acá de las unidades formadoras de colonias de los megacariocitos, que le van a dar origen a las plaquetas, las unidades formadoras de colonias de los granulocitos y la de los monocitos, las unidades formadoras de colonias de los eosinófilos, de las unidades formadoras de colonias de los basófilos, y aparte tenemos también que la célula madre pluripotente le da origen a la rama en donde se forman los linfocitos, que tenemos dos tipos, los linfocitos B y los linfocitos T. Va a haber un tema específico solo para ver linfocitos B, linfocitos T y principios de inmunología, que es bueno que los lleven ustedes, estudiantes del segundo año de la carrera de medicina, para que cuando estén en el tercer año y vean inmunología no les cueste demasiado. Bueno, hoy vamos a abordar directamente el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo lo estudiamos nosotros en un frote periférico como el que vemos acá. Así se ven las células sanguíneas una vez se han depositado sobre un cubreobjetos, una película muy delgada, se deja secar y después se tiñe. Y entonces veríamos los leucocitos, los vemos de esta manera. Aquí hay dos tipos. Aquí hay un linfocito y aquí hay un polimorfo nuclear o un neutrófilo. Y aquí podemos ver estas que están aglomeradas acá, que son plaquetas. Y estos son los eritrocitos, que siempre van a presentar una zona clara en el centro porque son más delgaditos a ese nivel. La sangre también es un tejido conectivo especializado, solo que es un tejido conectivo líquido, o sea, fluido, pero está constituido por células también. Es cierto que el plasma, como habíamos dicho anteriormente, es parte de la matriz o el material intercelular. Vamos a tener normalmente en promedio un volumen de 5 litros y representa el 7% del peso corporal la sangre. Cuando depositamos este tejido tan importante en un tubo de ensayo, una parte se va a ir al fondo y la otra va a quedar líquida, que corresponde a la parte que nosotros la mencionamos como, o corresponde al plasma sanguíneo. Y los componentes celulares se van a retener en un coágulo sanguíneo. Siempre en el tubo de ensayo,
La parte superior le corresponde al plasma. El 54% de ese volumen le corresponde al plasma. La capa media, esta línea blanca que estoy señalando acá, le corresponde a los leucocitos, solo representan el 1% del total. Y la capa inferior, todo esto que vemos acá, los eritrocitos representan el 43% del volumen que está presente de sangre en este tubo. Aquí pues se ha centrifugado para que eso sea más visible. Plasma 54%, leucocitos 1% y el 43% sería de los eritrocitos. Es lo que comúnmente se realiza para verificar de alguna manera qué cantidad de leucocitos y qué cantidad de eritrocitos tenemos con relación al plasma. No, la sangre tiene sus funciones y que son muy importantes, ya que transita por todo el sistema vascular y transporta oxígeno y transporta dióxido de carbono. Producto del metabolismo celular siempre vamos a obtener nosotros dióxido de carbono. Y entonces tenemos necesidad de sacarlo, de expelerlo, de sacarlo nuevamente al exterior, que con eso le hacemos un beneficio a las plantas porque les proporcionamos dióxido de carbono y las plantas nos proporcionan a nosotros oxígeno que ingresamos a nuestro cuerpo. Pues la sangre es la encargada de transportar todas estas sustancias nutritivas desde el sistema, desde todo el... Por ejemplo, si hablamos de oxígeno, hablamos de gases, será el oxígeno y el anhidrido carbónico, pero también transporta otros nutrientes. Desde el aparato digestivo, transporta también sustancias de desecho, producto de todo nuestro metabolismo, y también distribuye las hormonas. Recuerden que las hormonas, junto con el sistema nervioso, son las encargadas de regular y coordinar las actividades celulares. Bueno, solo los eritrocitos y las plaquetas realizan su función dentro del canal vascular. El resto, los monocitos, el resto de leucocitos lo van a realizar fuera. Lo van a realizar fuera de los vasos sanguíneos, en la matriz o en la sustancia que se encuentra por fuera de las células y por fuera de los vasos sanguíneos. Bueno, los leucocitos van a circular en la sangre más o menos por 10 horas. Luego van a migrar a través de las vénulas postcapilares, se van a diseminar dentro de los tejidos y los órganos y desempeñan su función completa, su ciclo vital, por decirlo así, en esos tejidos. Aquí pueden observar ustedes, aquí tenemos un tejido nosotros. Aquí podemos observar perfectamente que hay una aglomeración de células, que en este caso podría ser un foco infeccioso o inflamatorio, y en donde podemos observar muchos leucocitos. ¿Por qué llegaron esos leucocitos? Porque probablemente detectaron algo anormal, una sustancia anormal, una bacteria o algo acá, y por medio de señales que después vamos a mencionar, logran llegar hasta este lugar, acumularse y podernos defender. En este caso, los leucocitos. A estos le llamamos, a los elementos, en general les llamamos elementos figurados de la sangre, porque ahí incluimos no solo las células, que son los eritrocitos y los leucocitos, sino incluimos también las plaquetas. Vamos a comenzar mencionando la cantidad normal que tenemos de las células. Los eritrocitos nosotros vamos a tener más o menos 5 millones por cada mililitro. 5 millones de células vamos a tener nosotros por cada mililitro. Los trombocitos van a ser 300,000 a 500,000
de 150,000 a 300,000 hasta 400,000. Bueno, en promedio son 300,000. Los leucocitos vamos a tener 7,000 por mililitro y luego vamos a tener que los leucocitos granulosos, neutrófilos y los basófilos y las células agranulares también las vamos a encontrar en una cierta concentración. Pero repitiendo, porque creo que no quedó muy claro, 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico, 5 millones de plaquetas 300,000 plaquetas en promedio por milímetro cúbico, porque el número normal es de 150,000 a 400,000 plaquetas. Y leucocitos tenemos 7,000 por milímetro. Entre esos, lógicamente, los granulosos y los no granulosos, o los granulares y no granulares. Estos números los vamos a utilizar frecuentemente, como vamos a ver. Aquí tenemos un frote periférico. Así es como se ve la sangre cuando la estudiamos con el microscopio después de ser teñida. Aquí tenemos los eritrocitos. Lógicamente, esto es para la enseñanza. Probablemente pusimos todas las células acá y las plaquetas, pero muchas veces tenemos que recorrer el campo del frote periférico para ir observando las diferentes células. Estas células no nos va a costar identificarlas porque son las más abundantes. De los leucocitos, los neutrófilos son los más abundantes. Los más difíciles de encontrar, y por eso ven que este se incluyó acá, son los basófilos, porque esos tenemos el menos del 1%. De estos tenemos del 35 hasta el 50-55%. De los linfocitos podemos tener de estos, estoy yo un poquito confuso el día de hoy, pero vamos a repetir este frote periférico. Los neutrófilos están del 55 al 70%, los más numerosos. Estos están hasta el 50, 45, 50%. Los monocitos del 3 al 8%. Los basófilos son los que menor cantidad vamos a encontrar. Y lo que no tenemos acá son eosinófilos. Aquí tenemos un frote periférico y aquí estamos observando los leucocitos neutrófilos. Este es más inmaduro, este ya está más maduro porque ya tiene más porciones el núcleo, como podemos observar. Y todos estos son eritrocitos. Este es un monocito que ven ustedes que tiene forma arriñonada. Estas son plaquetas y aquí tenemos eritrocitos. Estos son eritrocitos que pueden ver que tienen forma de disco, bicóncavo, son más delgaditos acá a este nivel. Y por ellos vamos a comenzar en este momento. Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, son las células que encontramos en la sangre en mayor cantidad. Son las que le proporcionan el color rojo a la sangre. Están rodeados por una membrana o tienen una cubierta externa que es una membrana celular y un citoplasma cuyo componente más importante es la hemoglobina. Es lógico que tienen algunas otras sustancias como agua y algunas otras sustancias, pero quizás lo más importante allí es la hemoglobina. No sintetizan proteínas porque ya no tienen núcleo, ya muy pocas organelas son las que encontramos y se van a encontrar, como habíamos dicho, en promedio 5.4 millones por milímetro cúbico. En hombres 4.8 en 5.4 millones en hombres y 4 millones en mujeres. Por eso en promedio es de 5 millones por milímetro cúbico. Es una gran cantidad la que vamos a localizar.
Bueno, la forma está influida muchas veces por la osmoralidad, aunque la constitución, la estructura bioquímica que tienen en su interior también le proporciona esa forma. En soluciones hipotónicas, eso significa que la célula, que los líquidos o las sustancias que están afuera son hipotónicas, entonces el líquido va a tratar de entrar, a la célula y entonces sufren hemólisis, se hinchan, se deforman y al final paran rompiéndose. En las soluciones hipertónicas, entonces lo hipertónico le quita el agua y entonces se arrugan y se convierten en esto que tenemos acá, que son los crenocitos. Y en soluciones isotónicas, como lo es el plasma, entonces van a tener la forma normal los eritrocitos. La función principal ya habíamos dicho que es el transporte de gases, dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones y oxígeno de los pulmones a los tejidos. Los leucocitos, que es el otro tipo de célula, los leucocitos vamos a encontrar nosotros que a algunos se les ven gránulos en su citoplasma y entonces se llaman granulosos o no granulares. Y otros pues lógicamente no tienen esos gránulos. Estos leucocitos granulosos van a presentar siempre movilidad, movimientos que se comparan con las amebas, por eso se les dicen movimientos ameboides. Los trombocitos, que también es lo mismo que las plaquetas, que las vemos acá. Trombocitos, no sé por qué lo puse yo acá, pero ya no se le menciona porque cito quiere decir célula y estas no son verdaderas células. El verdadero nombre ahora debiera de ser plaquetas y son responsables en parte de iniciar el proceso de coagulación. No tienen núcleo, solo tienen algunos elementos estructurales que vamos a ver. Bueno, ¿cómo se realiza un frote periférico? Un frote periférico se va a realizar depositando una gota de sangre en el extremo de un portaobjetos, que lo vemos acá. Aquí está, se deposita. Podemos sacarlo del lóbulo de la oreja o lo podemos sacar del pulpejo de los dedos. Esa gota de sangre después ponemos nosotros otro portaobjetos adelante de la gota, retrocedemos como está la flecha acá, el portaobjetos hacia la gota, diseminamos, por decirlo así, la sangre en este ángulo y después corremos el portaobjetos de tal manera que logremos formar una película delgada de sangre. La sangre, como se coagula, rápido se va a secar y va a formar una película a ese nivel. A esto se le conoce como frote sanguíneo. Después lo teñimos y la coloración que se utiliza es una coloración de Wright, que la coloración de Wright utiliza eosina y utiliza azul de metileno como componentes principales. El azul de metileno es un azul de metileno antiguo y por eso se le llama azur. Eso surgió desde el momento en el cual hace muchos años, hace 100, 200 años, no sé cuánto, pero un histólogo dejó el colorante en una repisa, lo dejó varios meses y después llegó y se había precipitado. Bueno, dijo, no tengo otro, voy a teñir, y cuando tiñó los tejidos, tiñó de otra coloración, una coloración muy importante, que entonces se le llamó a ese azul de metileno envejecido, se le denominó azur, porque tiñe de un rojo carmín los tejidos. Bueno, eso es lo que utilizamos para procesar un frote de sangre periférica. Aquí pueden ver ustedes normalmente cómo es un frote adecuado, pero cuando es muy grueso el frote,
entonces vamos a encontrar estas filas de eritrocitos que tienden a aglomerarse, los eritrocitos. Aquí tenemos un frote perfecto. Este no está perfecto porque no fue suficiente la sangre, o lo corrimos muy rápido y dejamos toda la sangre acá y no alcanzó. Aquí porque la persona, después de un día de fiesta, de repente amaneció tembloroso, entonces fue regando la sangre por pocos. Esto también es muy poco, muy poco. Aquí estaba contaminada con grasa el portaobjetos, por eso quedaron estas zonas sin nada. Bueno, y aquí el portaobjetos tiene un defecto, entonces nos debe de quedar así, que es lo idóneo es que nos quede de esa manera. Lógicamente esto se va ahora que estamos confinados, porque la verdad es de que esta clase la estamos grabando ahora que estamos confinados y todo es virtual. Les puedo contar que en la universidad tenemos como práctica realizar el frote periférico. Y bueno, no lo vamos a poder realizar, pero que por eso nos detuvimos un poco más en esto. Y es cierto que se necesita mucha técnica, pero normalmente hacemos 4, 5, 6, 7, dependiendo de los que estén dispuestos a que se les saque una gota de sangre y que no se desmayan con eso. Y a algunos les sale bien la técnica y entonces esos son los que teñimos y después los vemos en el microscopio. Bueno, vamos a ver ahora la morfología de todas estas células. Los eritrocitos van a medir en promedio 7.5 micras, aunque algunos podrían llegar a 8 y otros medir solo 6.5 micras. Más o menos 1.9 como está acá. La superficie de cada uno pues llega a ser de 140 micras cuadradas. Vean ustedes que la forma que tiene parece una dona, pero no es una dona con agujero acá, sino que aquí está más delgadito y aquí está más grueso. Es un disco con dos concavidades en sus caras. Tiene una alta flexibilidad, por eso aquí lo podemos apreciar. Así son los eritrocitos cuando le realizamos un corte, y viven 120 días estos eritrocitos. Bueno, la ultraestructura no la vamos a mencionar en este momento, pero siempre recalcamos en que transportan oxígeno y dióxido de carbono. El 33% del peso de la célula lo constituye la hemoglobina, y el resto pues será principalmente agua y algunos otros elementos. Bueno, aquí está la molécula de hemoglobina. Su función es transportar el oxígeno. Y también las células eliminan CO2. Y esto es captado también por los eritrocitos y llevado hacia los pulmones. Bueno, con esto terminamos la descripción de los eritrocitos, resumiendo, en promedio 5 millones por milímetro cúbico, 7.2 micras de diámetro en promedio, porque pueden llegar a 8, pueden medir 6.5. Son discos bicóncavos, se presentan de color rojo salmón cuando ya están teñidos. Podríamos decir nosotros que vamos a regresar porque donde está un eritrocito. Bueno, normalmente se va a ver una zona pálida en el centro, pero esa no debe ser muy amplia. Cuando la zona pálida rebasa la tercera parte del diámetro, aquí está todo el diámetro, cuando rebasa, el radio. Si aquí le ponemos un punto, aquí está el primer tercio, el segundo tercio, el tercer tercio. Cuando rebasa del primer tercio, entonces estamos hablando
de que hay muy poca hemoglobina a ese nivel. Eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, los leucocitos, leuco quiere decir blanco, son células sanguíneas blancas. También tienen solo un núcleo, son esféricas y tienen movimientos ameboides. Tienen cierto pleomorfismo, o sea que nunca se van a presentar en una forma definida. El número en sangre va de 5.000 a 9.000, por eso en promedio son 7.000. Cuando uno habla, por ejemplo, en algunas entidades, vamos a encontrar nosotros que hay más de 9.000 milímetros por milímetro cúbico, entonces se habla de una entidad, o en ese caso llamamos a esto leucocitosis. Imagínense ustedes, algunos de los jóvenes estudiantes han sufrido de apendicitis. Cuando la persona tiene ese dolor tan característico en la fosa ilíaca derecha, tiene ligera fiebre, tiene náusea y se lleva a una emergencia y se le extrae sangre, lo primero que se va a preguntar ahí el médico que está en la emergencia es cuántas células tiene cuántos leucocitos tiene por milímetro cúbico. Si tiene 25.000, si tiene 35.000, entonces va a estar lo más probable, ante una apendicitis. Solo para que vean ustedes cómo el número nos puede ser muy útil en algunos momentos. Bueno, varían los momentos en los diferentes momentos del día y se van a incrementar de acuerdo a las diferentes infecciones que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. Vamos a ver primero los leucocitos que se clasifican como granulares o granulosos, porque sepan ustedes que hay de dos tipos. Hay leucocitos no granulares o no granulosos y leucocitos granulosos. Los leucocitos granulares son tres: los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Los neutrófilos van a tener gránulos en su citoplasma, pero como no son muy afines a los colorantes, al principio se creyó que eran neutros. Entonces no se teñían y por eso a estos leucocitos granulosos se les llamó neutrófilos. Los basófilos, en cambio, captan los colorantes básicos y los colorantes básicos son los colorantes azul, morado o el violeta. Entonces se van a ver de ese color los gránulos. Y los eosinófilos captan la eosina, que es el colorante ácido que le imprime color rojo, rosado o naranja a las estructuras. Entonces, pero los gránulos entonces van a captar ese colorante y le van a dar color rosado o color rojo o color naranja. Tres tipos: neutrófilos, basófilos, eosinófilos, dependiendo de cómo se tiñan los gránulos. Los neutrófilos, que son los más abundantes, lo vuelvo a recalcar, del 55 al 75 y algunos consideran que hasta el 80% de todos los leucocitos son neutrófilos. Están en la sangre solo 10 horas, pero luego se pasan a los tejidos y ahí, junto con los macrófagos que provienen de los monocitos, ya vamos a ver, son los fagocitos profesionales los que nos defienden. No solo fagocitan, se tragan restos de células o bacterias, sino que vamos a ver que tienen muchas enzimas en unas estructuras que son lisosomas. En sus gránulos, por decirlo así, van a tener muchas enzimas que sirven precisamente para atacar a los diferentes organismos que ingresan a nuestro cuerpo. Los basófilos son los más escasos, son muy similares a los mastocitos, que los vimos en el tejido conjuntivo, que tienen granulaciones en donde vamos a encontrar histamina y heparina.
participan en las reacciones principalmente alérgicas y anafilácticas. Y los eosinófilos, que también intervienen en la defensa nuestra, principalmente cuando estamos infestados de parásitos y en las infecciones alérgicas. Esos son los granulosos. Bueno, vamos a ver primero los leucocitos neutrófilos. Son los primeros que vamos a ver. Recordemos, vamos a poder encontrar de esos neutrófilos algunas células inmaduras, las que acaban de llegar de la médula ósea, que las mencionamos, que se denominaban células en banda. Se llaman también callados o se llaman también juveniles. Los neutrófilos también se pueden llamar polimorfonucleares. Aquí podemos ver, aquí está un juvenil y aquí está uno ya maduro. Este tiene 1, 2, 3, 4, que es uno de 4 lobulaciones. 2 o 3 lobulíos, bueno, esa es una equivocación mía, son lobulaciones. Lobulíos siempre nos referimos a glándulas, pero son lobulaciones, 1, 2, 3, 4, unidas las lobulaciones por hilos de cromatina. Bueno, cuando pasan a la médula ósea son en banda, cuando pasan de la médula ósea, son en banda, y conforme van madurando van adquiriendo sus lobulaciones. Pueden llegar a tener hasta 5, normalmente tienen de 3 a 5 lobulaciones. Si llegáramos a encontrar más de 5, estamos ante algún problema a nivel sanguíneo, pero eso posteriormente lo vamos a ver. Miden de 12 a 15 micras de diámetro. Bueno, aquí se ve partido el neutrófilo, pero probablemente esté unido por acá, 1, 2, 3, 4 lóbulos por un hilo de cromatina, como está esto. En su citoplasma hay 2 clases de gránulos, hay gránulos específicos y hay gránulos que son los secundarios, y vamos a encontrar gránulos azurófilos también, como vamos a ver. Estos gránulos específicos o gránulos secundarios, que tienen poca afinidad por los colorantes, tienen ciertos elementos que nos defienden, como la lactoferrina, la lifosimna y algunos tipos de oxidasa que se van a localizar en estos gránulos secundarios. Estos son gránulos secundarios, que son estos más claros que observamos acá, que son los que se tiñen poco y los que le dan el nombre de neutrófilo a estas células. Pero también vamos a encontrar los gránulos azurófilos. Los gránulos azurófilos son los gránulos primarios. ¿Por qué se llaman primarios? Porque son los primeros que aparecen cuando se está desarrollando la célula. Recuerden ustedes que mencionamos que en el transcurso del desarrollo de los granulosos llega un momento en donde empiezan a aparecer los gránulos azurófilos, que son los primeros que aparecen. Estos son un poquito más grandes, se tiñen un poco más, como podemos ver, de un color rojo carmín, porque se tiñen con el azur, por eso se llaman azurófilos, y van a tener diferentes tipos de sustancias como defensinas, enzimas como la elastasa, mieloperoxidasas, lisozima. Bueno, todo esto son sustancias que nos van a ayudar para defendernos de bacterias u otros elementos nocivos. Bueno, tiene un ectoplasma o un citoplasma acá en la parte más externa que va a presentar alguna de las proteínas contráctiles como la actina, por eso se pueden movilizar. Y podemos decir que los neutrófilos son la primera línea de defensa, y en las zonas de infección son los primeros que llegan, y ahí van a liberar algunas sustancias químicas que van a atraer a otras células para nuestra defensa.
Todos los neutrófilos provienen, ya habíamos dicho, de la médula ósea, circulan solo 10 horas, luego migran a los tejidos, solo viven de 8 a 12 días y el porcentaje, estoy equivocado otra vez yo acá, seguí describiendo los neutrófilos y la descripción que hay acá es de esta célula que vemos acá, me disculpan. Esta célula ya es el segundo granulocito. El segundo granulocito, que es la célula que se llama eosinófilo. Yo me concreté a leer esto y no estaba viendo la célula. Bueno, los eosinófilos van a tener grandes gránulos como los vemos acá. Tienen más o menos el mismo color que tienen los eritrocitos, si ustedes lo pueden observar. Por eso son eosinófilos. Solo van a tener en su núcleo 2 lobulaciones unidas por un hilo de cromatina. También pueden estar en la sangre solo 10 horas. Migran a los tejidos. Su ciclo vital es también de 8 a 12 días, solo que estas son bastante escasas si las comparamos con los neutrófilos. Los neutrófilos dijimos que era del 50 al 75%. Y estas son solo del 1 al 3%. ¿Qué pasa cuando las encontramos aumentadas? Este número. Entonces podemos hablar de que en un momento determinado podemos sospechar de que haya un proceso alérgico o que se tengan parásitos, principalmente intestinales. Aquí tenemos eritrocitos. Este es un eosinófilo, esta es una lobulación y esta es la otra. 2 lóbulos unidos por una fina hebra de cromatina. Y vamos a encontrar que tiene grandes gránulos específicos que se tiñen de color rosa y lógicamente tiene algunos gránulos azurófilos también. En los gránulos muchas veces tiene unas inclusiones cristalinas y lo que vamos a encontrar en esos gránulos son compuestos citotóxicos. No fagocitan ni destruyen bacterias, pero sí tienen reacciones alérgicas, principalmente frente a los parásitos, los eosinófilos. Los basófilos, que son las células, los leucocitos que están en menor cantidad, porque apenas es el 0.8% que vamos a encontrar. Estos pueden, bueno, aquí la medida está mal, porque miden de 12 a 15 micras de diámetro, lo mismo que los neutrófilos que no mencioné el tamaño, miden 15 micras de diámetro, los eosinófilos más o menos de 12 a 15, y los basófilos también de 12 a 15 micras, están limitados por su membrana celular. No sé por qué aquí aparece 0.5 micras, pero es de 12 a 15 micras. Por favor, corrigen este error acá. En el interior vamos a encontrar muchos gránulos que pueden tener cristaloides en el interior y están llenos de histamina y de enzimas lisosómicas y como la peroxidasa, y también vamos a encontrar que tienen cierto parecido con los mastocitos o las células cebadas. Aquí las tenemos, vean que también tiene gránulos azurófilos y tiene gránulos basófilos en este caso, que serían los que le dan la coloración oscura. Luego de eso tenemos los leucocitos no granulosos o agranulares, que son de 2 clases. Los monocitos por un lado y los linfocitos. Bueno, los monocitos es una forma inmadura de los macrófagos que se encuentra en la sangre, porque estos monocitos, su función es transformarse en macrófagos, pero ya es fuera de la sangre.
tienen funciones fagocíticas junto con los neutrófilos. Y los linfocitos que vamos a tener de 3 tipos. Los linfocitos B, los linfocitos T y otro tipo de linfocito que son los natural killer. Eso los vamos a ver posteriormente cuando veamos la parte introductoria a inmunología, que es muy importante. Bueno, los monocitos que estamos viendo en este momento van a estar en un porcentaje que es del 3 al 8% de todos los leucocitos. Y son las células leucocíticas más grandes que vamos a encontrar, miden de 12 a 18 micras y algunas pueden llegar hasta 20 micras de diámetro. El núcleo se dice que es reniforme, o sea, tiene forma de riñón, o tiene forma de herradura, o forma de feto, le dicen algunos. Es grande el núcleo, tiene un citoplasma con gránulos muy finos, que se tiñen muy poco. Tiene algunos gránulos también finos azurófilos. El citoplasma es de color grisáceo que encontramos y circulan de 1 a 2 días en la sangre. Después migran a los tejidos para diferenciarse y transformarse o sufrirse esa metamorfosis, que en este caso sería convertirse en macrófagos. Aquí tenemos un monocito. Aquí está el núcleo con forma riñonada o reniforme. Aquí, bueno, está un poco más pronunciado aquí como forma de herradura, pero vean el tamaño de la célula. Los macrófagos, este ya está transformándose en macrófago y los vamos a encontrar en los tejidos, limpiando nuestros tejidos, o los podemos encontrar fijos en el hígado como células de Köpfer, o los podemos encontrar en el tejido linfoide, también los macrófagos, o los encontramos en la médula ósea como mencionamos, pero vayan a estar diseminados en todos nuestros tejidos. Bueno, los linfocitos que los estamos observando acá en blanco y negro, los linfocitos son las células más abundantes después de los neutrófilos, porque los vamos a encontrar en un porcentaje que va del 20 al 35, se pueden encontrar hasta el 40% de linfocitos a nivel sanguíneo, son esféricos, hay de 3 tamaños, pequeños de 7 micras, medianos de 10 y grandes de 12. El núcleo es esférico con una indentación como lo vemos acá, y aunque se dice que es no granuloso, sí tiene algunas granulaciones azurófilas. Con el microscopio de luz no se le observó, pero aquí podemos ver eritrocitos, plaquetas, un neutrófilo o polimorfo nuclear con sus lobulaciones. Se le ven poco los gránulos, pero porque se tiñen poco y los gránulos son por eso neutros. Aquí tenemos el linfocito con un núcleo esférico grande, un anillo delgado de citoplasma. Vean el tamaño, este sí es mayor que un eritrocito que mide 7 a 8 micras. Este medirá unas 10 u 11 micras de diámetro. Bueno, los linfocitos son los principales agentes de respuesta inmunitaria en nuestro cuerpo. Cualquier sustancia extraña que produce una respuesta inmunitaria se conoce como antígeno. Entonces estos van a responder a los antígenos, sustancias que ingresan a nuestro cuerpo y se tiene una respuesta de los linfocitos. Estas sustancias se llaman antígenos. Tenemos linfocitos B, que son los responsables de la inmunidad humoral.
estos producen anticuerpos, estos linfocitos B. Los linfocitos B no funcionan como linfocitos B, sino que se transforman y producen otra célula que se llaman células plasmáticas, que van a estar en el tejido conjuntivo, van a estar en los tejidos, en el tejido conjuntivo. Los mencionamos cuando vimos tejido conjuntivo, las células plasmáticas, células grandotas, con un núcleo que lo mencionamos como rueda de carreta o carátula de reloj por la distribución de su cromatina. Pero esas células son las encargadas de formar las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Los linfocitos T son los responsables de la inmunidad celular. Ellos mismos actúan. Bueno, los linfocitos T regulan la actividad de los linfocitos. Su función está regulada por linfoquinas. Se dividen en T facilitadores, T supresores, linfocitos T citotóxicos y median la inmunidad celular. Bueno, esto lo vamos a comprender mejor cuando, como les digo, cuando veamos nosotros la introducción a la inmunología, que va a ser muy importante para ustedes. Bueno, por último tenemos las plaquetas. Las plaquetas se originan en la médula ósea, provienen de los megacariocitos, ya habíamos dicho, que liberan trozos de esas células y van a formar las plaquetas. Aquí tenemos un megacariocito, aquí tenemos cómo se introducen dentro del vaso sanguíneo y aquí cómo se están liberando trozos de esa célula conformando las plaquetas. Así se ven en un frote periférico. Bueno, estas flechitas debieran de estar marcándolas, pero es estas que tenemos acá, son plaquetas. Tienen gran importancia para la coagulación sanguínea, apenas miden de 2 a 3 micras de diámetro, tienen forma de disco, ovoide, quiere decir que son biconvexas, no bicóncavas como vimos en los eritrocitos. Y normalmente deben haber de 150,000 a 300,000 por milímetro cúbico. Van a presentar en el centro una porción que se conoce como granulómera o granulómero, ¿verdad? Esa porción es central y tiene gránulos azurófilos. Y en la parte periférica van a presentar una porción que se llama hialómera, que es periférica, es estrecha y carece de organelas, como parece vidrio, hialos quiere decir vidrio, entonces por eso se le llamó hialómera. Tiene glucógeno y se sabe que tiene algunas mitocondrias que le sirven para el metabolismo. Bueno, aquí están mitocondrias, de ellas pues van a lograr obtener la energía que necesitan. Tienen un papel importante en la homeostasia, en el mantenimiento del endotelio vascular. Si se rompe un vaso sanguíneo, un capilar, ahí llegan rápido las células o un vaso sanguíneo estas y se agregan y van a conformar una placa trombótica a ese nivel, tapando el defecto. Entonces patrullan constantemente el sistema vascular. Si el endotelio se daña, pues inician la coagulación y reparan esa porción de daño y circulan 10 elevado a la 12 plaquetas por la superficie capilar, que miren que los capilares van a formar 1000 metros cuadrados de superficie en el interior de nuestro cuerpo. Bueno, aquí hay un recuento que se llama recuento diferencial de las células sanguíneas.
vimos nosotros los neutrófilos. Aquí está como 60, pero es del 55 hasta el 75% lo normal. Pero en este recuento, por ejemplo, se encontró 60, está normal. En este recuento se encontró que los eosinófilos están del 3% y estos son del 3 al 8, está normal. Los basófilos, del 1 al 3%. Los basófilos el 0.5%, está normal. Linfocitos 30, son del 25 hasta el 40%. Y los monocitos aquí tienen 5% y son del 3 al 8%. Esto se llama recuento diferencial. Ahora que se utilizan equipo moderno para realizar los estudios sanguíneos, así nos llega a nosotros todo esto, tanto el recuento que lo tenemos acá, linfocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos, como algunos otros índices. Estos índices que tienen que ver con la hemoglobina, tienen que ver con el volumen de hemoglobina que tienen que ver con el tamaño del eritrocito, tienen que ver con todo esto, ahora son sumamente importantes para evaluar el tejido sanguíneo, la normalidad del tejido sanguíneo. Esto lo vamos a ver también, yo les voy a presentar una pequeña cápsula. Después de que hayamos visto, después de que vimos hematopoiesis y después vimos sangre, vamos a presentar una pequeña cápsula en donde veamos cómo debemos analizar lo que nos llega después de un reporte de laboratorio como índices. Bueno, aquí nuevamente tenemos un frote periférico. La mayor cantidad de células son eritrocitos, tienen forma de disco, tienen una zona clara porque son bicóncavos y entonces es más delgado acá. Miden 7.2 micras, son de color rosado. Funciones: transportan oxígeno y anhidrido carbónico principalmente. Los leucocitos, que son más coloridos, los vemos acá. Aquí tenemos un neutrófilo, que son los más abundantes, también se llama polimorfo nuclear, son fagocíticos. Los más jóvenes se llaman callados o se llaman juveniles. Aquí ya tenemos uno maduro. Estos están del 55 hasta el 75 u 80%. Los neutrófilos, que también lo podemos ver acá, pueden tener de 3 a 5 lobulaciones. Aquí tenemos un linfocito que es ligeramente más grande que el eritrocito. El núcleo es esférico. Aquí tenemos un monocito que es el leucocito más grande con su núcleo arriñonado. Los linfocitos están del 25 hasta el 40% en porcentaje. Estos están del 3 al 8%. No funcionan como monocitos, sino que funcionan cuando estos se transforman en macrófagos. Aquí están los basófilos, que apenas están del 0.5 al 1%. Y vean los gránulos que poseen grandes basófilos. Aquí tenemos el eosinófilo, que lo vamos a encontrar cuando hay parasitismo intestinal o en los procesos alérgicos. Un núcleo bilobulado con granulaciones rosadas, rojas o naranja. Eosinófilo. Estas son azules o moradas. Y aquí nuevamente tenemos otro linfocito. Luego tenemos las plaquetas, que son estas que vemos acá. Y esto sería un frote periférico. Ahí terminaríamos nuestro estudio del tejido sanguíneo. Y como les mencioné anteriormente, vamos a tener una última cápsula. Aunque esto esté fuera de los programas, yo lo considero sumamente importante conocer los índices. También yo quiero en esa pequeña cápsula ponerles algo que se conoce como fórmula leucocitaria. Es una pequeña tabla. Bueno, en los hospitales hay una manera muy práctica de
en la que se ponen los reportes en una tabla, y en esa tabla van los porcentajes, van algunos índices y va también la cantidad de hemoglobina y la cantidad de eritrocitos que se tiene. Sacarle provecho a todo eso es lo que voy a mostrar en esa pequeña cápsula. Bueno, yo me despido de ustedes. En una próxima, pues les voy a platicar más despacio de todo, como les mencioné, lo importante que es el estudio del tejido sanguíneo. Hoy vimos lo puramente histológico, pero yo sí quiero hacer esa correlación. ¿Cómo poder interpretar mejor un frote periférico? Para los que quieran, en algún momento también voy a hacer otra cápsula que sería la importancia clínica que tiene hacer un buen estudio del frote periférico, ya que algunos de ustedes van a realizar en algún momento su práctica en un hospital o pueden estar en un centro de salud alejado, completamente alejado, y entonces disponer quizás solo de un microscopio. Si tienen los colorantes, si tienen el colorante de Wright, que es barato y es económico y que debiera de estar en cualquier centro de salud, y tienen un microscopio y tienen sus portaobjetos, ustedes pueden hacer un frote periférico. ¿Para qué les sirve? Para determinar si hay anemia, para clasificar la anemia, para tratar problemas nutricionales principalmente. Pero si ustedes que vieron cómo se desarrollan las células sanguíneas, cómo primero son proeritroblasto, eritroblasto basófilo, ven también cómo está el mieloblasto, el mielocito, el metamielocito, identifican por lo menos qué es una célula inmadura. El día que encuentren una célula inmadura en un frote periférico, podrán sospechar de entidades que son mucho más serias, como en el caso de una púrpura trombocitopénica o en el caso de anemias muy severas que pueden existir, o en el caso de leucemias, que es una especie, podría uno hablar de cáncer en la médula ósea. Ustedes mismos pueden sospechar de eso y sabrán qué hacer con un paciente cuando encuentren una célula anormal en un frote periférico. Hay mucho que ustedes van a tener que realizar y mucho aprendizaje, pero los insto a seguir adelante. Muchas gracias.